rescató y como el mar fluye su amor sublime. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy sábado 18 de mayo nos puedan acompañar en este estudio diario. Hoy lleva por título ¿Hasta cuándo? Estando en Primero de Reyes 18 del 16 al 29, así dice la palabra del Señor. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado de profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Hasta cuándo? El día de hoy vamos a estar estudiando 3 puntos de los cuales podemos aprender en este pasaje, los cuales vamos a compartir con todo respeto y aprecio, siendo el primero, reconociendo el mal. Vemos que Abdías va a encontrarse con Acab para decirle el mensaje por parte de Elías. Entonces, dice el mismo versículo: y Acab vino a encontrarse con Elías. Y el versículo 17: y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turba a Israel? Vemos que veamos la situación en la que se encontraba Acab. Él estaba considerando, porque recordemos que él ya había consultado a muchos países vecinos preguntando y buscando a Elías, porque él lo consideraba como la fuente del problema, lo consideraba como la fuente de la sequía. Es por eso que le dice: ¿Eres tú el que turba a Israel? ¿Eres tú el que no tiene paz? ¿Eres tú el que no nos deja de molestar? ¿Eres tú el que nos ha quitado esa tranquilidad? Prácticamente lo que le está diciendo. De manera que quizá nosotros en algunos momentos podemos reaccionar como Acab. Sí, tristemente sí, podemos reaccionar como Acab. Podemos decir: bueno, y es que estos problemas que estoy atravesando es porque Dios me está probando. Es porque Dios lo decidió así. O es incluso porque Dios es un castigo por parte de Él. O sea, en ocasiones nosotros, o quizá no lo decimos, o quizá lo llegamos a pensar, o quizá hay personas que han dicho eso cerca de nosotros, cuando realmente no es así. Acab estaba considerando a Elías, el profeta de Dios, como el problema. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: no va a llover, no va a llover por mucho tiempo. Entonces la respuesta de Elías fue bastante contundente en el versículo 18. Él le dijo: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales.
prácticamente le está diciendo que la causa de la sequía, la causa del problema, era la familia de Acab, él y su familia. Y la idolatría, porque le dice, yo no he turbado a Israel, yo no he traído ese problema, sino que el problema ha sido tú, la casa de tu padre, o sea, toda tu descendencia, todos tus primos, tus familiares, todos. Y dice, porque ellos, incluso tú, dejaron los mandamientos del Señor y siguieron a los Baales. O sea, se alejaron primero para saber o para identificar si hay algún problema, es que nosotros nos alejamos del Señor. No leemos la Biblia, no oramos, dejamos paulatinamente de congregarnos e involucrarnos en nuestras iglesias locales. Y de ahí empezamos a seguir lo que nosotros le damos la prioridad. Puede ser nuestro trabajo, puede ser la escuela, algún proyecto, algún emprendimiento que empiece a absorbernos demasiado y nos aleje de Dios. De manera que nosotros debemos de reconocer el mal camino por el que nosotros estamos, si es que estamos en un mal camino. Y si había algo que empieza a desviarnos, debemos de reconocernos y acercarnos al Señor. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. De manera que ese es un primer llamado para que nosotros dejemos de hacer lo malo y cambiemos nuestras obras. Esto nos lleva al segundo punto, el camino a seguir. Vemos que Elías le dice a Acab, reúna a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Acera y a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo era uno de los montes más altos, de los montes más bonitos que hay en Israel, el cual tenía 500 metros de altura y estaba rodeado de muchos árboles. ¿En qué parte se ubicaron? No lo sabemos, pero estaban ahí en el Monte Carmelo. Entonces, nos dice que se reunió todo el pueblo. En el versículo 20 reunió a los profetas en el monte Carmelo y a los hijos de Israel. Y en el versículo 21, Elías se acerca a todo el pueblo y les hace una pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, le está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más va a pasar en el que ustedes van a estar saltando entre dos ramas? Porque eso es lo que se quiere referir, a lo que se refiere la palabra claudicaréis. ¿Hasta cuándo van a vacilar? ¿Hasta cuándo no van a estar seguros? ¿Hasta cuándo van a persistir en ese mal camino? Porque ellos definitivamente no se habían alejado completamente de Dios, no le habían dado toda la espalda, porque había personas fieles, pero había personas que habían tergiversado, y a su vez no se habían dado completamente a la idolatría por esas mismas personas que se mantenían fieles al Señor. Le dice, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto más voy a tener que soportar? ¿Cuánto más van a tener que vivir en su tibieza? Y les dice, si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es, pues vayan. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? No dijo absolutamente nada, porque ellos sabían que estaban completamente mal. El camino que estaban siguiendo era completamente perdido. Y entonces Elías en el versículo 22 les dice, solamente yo he quedado como profeta de Jehová. Él sabía, obviamente, que el Señor había preservado a sus profetas. Pero les dice esto porque habían quedado 100 como remanente, pero también habían levantado prácticamente 850 personas a favor de Baal, a comparación de 101, si lo podemos contar así. De manera que en el versículo 24 les dice, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer un sacrificio, ustedes van a hacer el sacrificio a Baal, yo lo voy a hacer a Dios. Y dice el versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, porque ellos no iban a invocar nada más a Baal, sino que iban a invocar a Acera y a otros tantos. Entonces le dice, que el Dios que responda por medio del fuego sea Dios, porque no iban a prender fuego, sino que iban a esperar la respuesta del Dios. Entonces, ellos ahí, al ver esa confrontación, al ver ese duelo, por así decirlo, respondieron que sí. Pero a la primera pregunta no lo respondieron. De manera que nosotros no tenemos que esperar un duelo, no tenemos que esperar una confrontación de esta manera, sino que a través del mismo pasaje debemos preguntarnos qué camino estoy tomando, qué camino estoy siguiendo. Si estoy siguiendo el camino amplio, el camino pavimentado, el camino reluciente que lleva a la perdición, o si estoy siguiendo el camino angosto que lleva a la salvación, en el cual nos dice el Señor Jesús, toma tu cruz y sígueme. O sea, vive en vergüenza y sígueme. No vergüenza de que nos vamos a avergonzar a todo momento, sino que el Evangelio es causa de vergüenza para aquellos que no lo entienden, porque es locura. De manera que tenemos que decidir, como mencionaba, si estamos en algún mal camino, regresar. Pero si estamos, o si hay algunas cuestiones que nos están tentando en nuestro entorno, pues decirle prácticamente no
hacer un cese a ello y regresar en el verdadero camino. Eso nos lleva al tercer punto. No hay respuesta. Vemos que Elías les dice que escojan un buey para que se prepare el holocausto. Vemos que lo preparan primero los sacerdotes de Baal y ellos dice que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Y nos dice, pero no había ninguna voz que respondiese. Y ellos se pasaban saltando, se pasaban gritando. Nos dice el versículo 28. Ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos, con saetas, o sea, se hacían cortes para que saliera toda la sangre, para que brotara, y dice hasta chorrear la sangre de ellos. La respuesta de Elías es sorprendente, porque él dice, al mediodía, recordamos que está el sol horrible, más fuerte que esos calores que nos han tocado, porque así como nosotros deseamos la lluvia, ellos habían deseado la lluvia por 3 años y medio. Entonces, imagínense el calor del mediodía, ya desde la mañana hasta el mediodía, ahí bajo ese calor, todo el pueblo, todos, y Elías les dice, pues griten en voz alta porque se supone que es Dios, o sea, parafraseando, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o también va de camino, o incluso está durmiendo. Hay que despertarle, o sea, les estaba diciendo sarcásticamente, irónicamente, de que no les iba a responder. Dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero vemos en lo siguiente, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase, porque ellos estaban siguiendo nada más la idolatría, estaban siguiendo la necedad de su corazón. Y quizás nosotros, en nuestros afanes diarios, nos hemos enfrascado en buscar nuestros propios beneficios, en buscar respuesta a situaciones adversas, en conversaciones que no edifican, en actividades que no traen nada de provecho, en conductas pecaminosas que las tratamos de disfrazar, pero de eso no vamos a tener, no va a haber ninguna respuesta, no va a haber algo bueno que escuche, no va a traer nada bueno, sino que nosotros nos vamos a estar lastimando, nos vamos a estar dañando, vamos a estar dañando a los de nuestros alrededores, y eso nada más va a traer repercusiones, va a traer consecuencias del mismo pecado. De manera que esa es la pregunta del devocional. ¿Hasta cuándo se va a persistir en esas conductas pecaminosas? ¿Hasta cuándo se va a persistir en coquetear con el pecado? Sino que debemos de reconocer el mal camino, debemos de reconocer que en cada uno de nosotros somos tentados por la concupiscencia que mora en nosotros, por esos permisos que nosotros nos hemos dado, por esas situaciones alrededor que hemos dejado que revoloteen y empiecen a hacer nido. Y al momento de reconocer cada uno de esos elementos, debemos de revisar el camino que vamos a seguir. ¿Seguimos a Dios o no lo vamos a seguir? Seamos determinantes, no seamos debemos ser fríos o calientes, porque el Señor a los tibios no los quiere, porque dice que los vomita. De manera que en el pecado también no hay respuesta. Isaías 1:18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor nos hace la pregunta, ¿hasta cuándo van a estar saltando? ¿Hasta cuándo van a claudicar en sus pensamientos y en sus acciones? De manera que acerquémonos con fe al trono de la gracia, que Cristo ha hecho el mayor sacrificio, que es abrir el camino, ser el camino perfecto por el cual nosotros tendremos salvación y vida eterna. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que podamos disponer de estos momentos. Agradecemos mucho sus comentarios y mandamos saludos a Nelly Zanaya de Córdoba, Colombia, a Mercedes Rosales de Tehuacán, Puebla, México, a Silvia Camacho de Córdoba, Veracruz, México, a Rosa María Solís de Santiago Chazumba, Oaxaca, a Marisol de Brasil, a Irma Solís de Denver, Colorado, a Rosario, a Richard Lara, a Elizabeth Benítez, a Marta Lara, a Francisca Hoyos, Yasmit Quintero, también a nuestro hermano David Cavazos de Jalapa, y a nuestro hermano Julio César y a nuestra hermana Madaí de Orizaba, Veracruz, México. Muchas gracias a cada uno por sus comentarios, por sus saludos. Que el Señor sea bendiciéndolos, sea fortaleciéndolos cada día a través de la palabra. Y si el Señor nos presta vida el día de mañana, continuaremos nuestro estudio devocional. Saludos. Mi Salvador
me rescató. Y como el mar fluye su amor.